Voy a asumir que todos estamos familiarizados con el término "me echaste a perder la película". De eso es lo que se trata. Que nos digan el desenlace, el final de una historia, libro o una película, un evento. Y si usted no quiere saber, entonces necesita ponerle en pausa o no leer el último capítulo o empieza desde el inicio en lugar que al último a leer. O sálgase del cuarto de tele, como no oigo, no oigo. Pero si usted no se aguanta las ganas, si no se puede relajar hasta saber en qué queda la cosa, entonces sintonícese, porque le van a decir de esto lo que es que le adelanten una sinopsis. Y para mí no es del todo malo, a veces me ayudan a mí. Un ejemplo muy reciente, durante la pandemia no ha habido deportes en vivo y cuando por fin llego a casa, porque me ha tocado trabajar, lo último que quiero ver son noticias, porque pues ya sé que me tengo que lavar las manos y puras malas noticias, ¿no? Y he estado viendo torneos, partidos repetidos, sobre todo el Golf Channel. Y han estado pasando estos torneos, viejos. Y estaba viendo el Ryder Cup, el torneo de 1999. Para aquellos que no saben de este torneo, bueno, es cada 2 años. Y son los mejores jugadores de Estados Unidos contra los mejores golfistas de Europa. Es un torneo en equipos. No es individual, es en equipos. Y en este torneo, el equipo, esto es por 100 años se ha jugado. Y este torneo, el equipo americano iba perdiendo. Pero iba perdiendo por mucho. Y las cosas no se veían muy prometedoras. Y yo sé que pasó hace 20 años, pero todavía estoy ansioso, ¿no? Porque no me acordaba el final. Así es que saqué mi móvil y lo googleé para ver quién es el que ganó el torneo, ¿no? Estados Unidos ganó. Y una de las remontadas mejores en el deporte. Y después que descubrí que habían ganado, ya estaba más relajado porque quería ver cómo fue que lo lograron, ¿no? Porque iban muy retrasados. Y yo sabía que al final el equipo de Estados Unidos celebraremos el triunfo final. Cuando nos dicen el final, me ayuda a continuar, seguir viendo o esperanzado. Le digo algo sobre esto. Nos puede dar la perspectiva y la esperanza para aguantarnos, continuar leyendo, continuar viendo, intentando, viviendo. Vamos a hablar, obviamente estamos en estas temporadas que qué más mal puede suceder, ¿no? COVID-19. Luego están estos avispones asesinos de Asia, las langostas, este tipo de grillos de África. Yo leo muchos periódicos del mundo y esta plaga son como plagas bíblicas. Y luego la injusticia racial. George Floyd y otras situaciones trágicas que se han suscitado y estos prejuicios. Y luego tenemos estos saqueos a los comercios que prácticamente están acabando con familias, vidas, negocios futuros. Es preocupante. ¿Y qué es lo que está pasando con este mundo, no? ¿Se ha preocupado usted? ¿Ha tenido temor? Déjele otra pregunta, especialmente para aquellos que tienen conocimiento bíblico. ¿No se ha entrado en la duda que tal vez estaremos viviendo en los últimos tiempos apocalípticos? Yo le contesto, claro que sí, sí estamos. Y esto es lo que la Biblia nos dice en Hechos capítulo 2 versículo 16. Aquí está el apóstol Pedro hablando. Esto es lo que el profeta Joel anunció al mundo de lo que acontecería, fíjese, en los últimos tiempos. En los postreros días, dice el Señor, derramaré mi espíritu sobre la humanidad, tus hijos e hijas profetizan, los jóvenes tendrán visiones y los viejos tendrán sueños.
En el día de Pentecostés el Espíritu Santo se derramó, todos llenos en el Espíritu, alabando y hablando en lenguas. El sonido, todo esto se llevó a cabo el fuego y dijo, esto es lo que profetizó el profeta Joel, los últimos días. Bíblicamente hablando, estamos en los últimos días, empezaron hace 2000 años. Y uno dice, pero ¿cómo? Esto es de hace muchos días, son esos. Exactamente. Estamos en los últimos días. Yo pienso que estamos en lo último de lo último. Les doy una analogía para procesar esto que me ayudó a mí a comprender esto de los postreros días. En el fútbol americano existe a lo que se le llama los 2 minutos de advertencia. Esto es cuando el árbitro detiene el partido, quedando 2 minutos de tiempo regular para terminar el partido. Avisa a los equipos y a los fans que ya casi se acaba el partido. ¿Cuántos piden que haga deportes? Bueno, se detiene el tiempo. Yo digo casi siempre porque estos dos últimos finales en el NFL no son como el fútbol que se juega dos mitades de 45 minutos sin interrupción, más los minutos extra de compensación. En el NFL existen tiempos fuera y se detiene el cronómetro para comerciales y demás cosas. En los últimos 2 minutos son más que 120 minutos consecutivos y duran más de 2 minutos de nuestras vidas. Mi esposa al pasar el cuarto de tele me pregunta, ¿sí estoy viendo el otro partido? No, le digo, es el mismo. Es que han sido 2 minutos. Sí, te digo la verdad, son los últimos 2 minutos, pero pueden durar una hora. Yo digo todo esto porque son como los últimos días, los postreros días. Y Dios sabe que los últimos días serán como estos dos últimos minutos de partido de fútbol americano. Más allá de lo que estamos planeando. Y podemos tender a perder confianza, fe. Y Dios nos da este adelanto que nos da una idea de lo que va a pasar para que nos relajemos y podamos respirar y vivir con esa seguridad, con esa esperanza. El optimismo es un sinónimo de esperanza y Dios sabe que en los últimos días el apóstol Juan nos comparte en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 21, el versículo 1 al 7. Después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir. Y dejé paso aquí. Esto nuevo no quiere decir nuevo que jamás habían existido, sino como renovados con un nuevo nivel. Y si un nuevo vehículo no tiene un vehículo o llantas, no sería un vehículo, pero es algo renovado, nuevo. No solamente eso, pero más allá de lo que jamás visto, algo similar, ¿no? Vi y también el mar, ¿no? Dejó de existir. Juan escribe esta carta mandado a esta isla de Patmos, separado de las personas que más amaba y cuidaba de ellos. Y este mar que los separa, y al escribir Juan, dice, cuando todo esto se ha dicho, no haber mar, no quiere decir que no había agua, pero más bien que no iba a haber distancia, ¿no? Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo de la presencia de Dios. Está arreglada como una novia vestida para su prometido. Está cambiando aquí de metáfora. Una ciudad, no una localidad, sino un pueblo. Y ese pueblo es usted y yo, que hemos aceptado al Señor Jesucristo, la novia, preparándonos para la celebración del universo, ¿no? Y oí una fuerte voz que venía del trono y que decía, aquí está el lugar donde Dios vive con los hombres, vivirá con ellos y ellos serán su pueblo,
y Dios mismo estará con ellos como su Dios, secará todas las lágrimas de ellos, y ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque todo lo que antes existía ha dejado de existir. Y el que estaba sentado en el trono dijo, yo hago nuevas todas las cosas. Aquí está esta palabra nueva. No es como que no existía, sino algo renovado más allá de que lo nos podamos imaginar. Y luego sigue. Y también dijo, escribe porque estas palabras son verdaderas y dignas de confianza. Ahí viene la advertencia, el adelanto. Después me dijo, ya está hecho. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tenga sed le daré a beber del manantial de agua de la vida, sin que le cueste nada. El que salga vencedor recibirá todo esto como herencia, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. A veces yo leo desde temprana edad porque mis padres eran maestros y me traía ansiedad y me iba al final del capítulo para ver cómo termina la trama. A mí me encantan que adelantos y Dios nos brinda este adelanto porque a veces cuestionamos que si vamos a aguantar, si vamos a resistir. En este mensaje no voy a entrar en detalle de lo que habla de escatología, pero en retratos hablados quiero hablar más bien de por qué Dios nos da estos adelantos proféticos y nos dice de lo que va a acontecer. Y quiero darle dos puntos muy importantes de el adelanto del final. Esta es la primera. Dios nos dice el final para animarnos. Así es como el apóstol Pablo nos dice en 1 de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 16 al 18, porque se oirá una voz del mando, la voz de un arcángel y el sonido de la trompeta de Dios. Y el Señor mismo bajará del cielo, y los que murieron creyendo en Cristo resucitarán primero, después los que hayamos quedado vivos seremos llevados juntamente con ellos en las nubes, o sea, como arrebatados, para encontrarnos con el Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor para siempre. Pablo nos da todos estos detalles y cuando Jesucristo regresa. En el 18, anímense pues unos a otros con estas palabras. El animarse quiere decir de darse fuerza, de darle valentía a una persona. Es una transfusión de valentía. ¿Ha estado en necesidad de una dosis de esto? ¿Quién no? Los tiempos finales, adelantados, lo que llevamos es profecía. Y muchas personas se enredan y empiezan a debatir, pero uno del propósito principal de profecía es para animarnos, que Él sabe, que Él está en control, dejarnos saber que aunque aparezcan las cosas caóticas, que Dios no ha perdido las riendas de la historia, de la humanidad, que cuando vemos la cara de Dios no está preocupado, no tiene miedo, Dios sabe y está en control de los acontecimientos y por eso pon animándonos unos a otros con estas palabras. Quiero ser honesto. Yo como de niño no me animaba, me daba temor, me daba pavor. Y este es el pasaje donde hablamos de la palabra de el arrebatamiento, ¿no? El arrebato, de arrebatados en el cielo, en el rapto por nuestro Señor Jesucristo. Y yo de niño, honestamente me traía temor, porque se predicaba mucho de la segunda venida y hay que estar listos si no te quedas. Yo crecí en Michigan, algunos conocen esta historia y teníamos estas tormentas eléctricas de 60 pies relámpagos y me despertaba por las noches pensando que yo dije, es el sonar de la trompeta. Y como niño dije, es la trompeta, es Jesús.
y porque tal vez me había portado mal ese día y si sí, ¿por qué todavía estaba yo en mi cuarto? Y así que yo tenía una hermana, Roberta, 2 años, 2 meses más grande que yo, y era una santa, era toda una monja. Y ella era muy buena. Y cuando esto sucedía, y dije, ya me quedé, sigilosamente entraba a su cuarto y si ella todavía estaba durmiendo, yo todo estaba bien, porque seguro que si Jesucristo no se llevaba a mi hermana, no se iba a llevar a nadie. Y estos pasajes me traen a mí pavor. Y Pablo no nos dio estos versículos para asustarnos. Él comparte para animarnos de que Jesucristo viene por nosotros, la voz del arcángel, la trompeta, el sonar, todas estas cosas para edificar nuestra anticipación de que algo grande está por suceder, que tiene grandes planes y que nosotros vamos a ser parte de estos planes. Es garantía que si usted es seguidor de Cristo, de animándonos unos a otros. Pónganse fortalezas, así es como aguantamos cuando pensamos que no lo vamos a lograr. Vamos a retroceder cuando yo era niño. Recuerdo que las 2 primeras veces que quise pasar una noche fuera de casa, me invitaron, tenía 5 años y literalmente él estaba atrás de mi casa y él tenía un hermano mayor y mi amigo era un año menor que yo. Yo le di permiso a mis papás de quedarme en la casa de él. Me dijeron, no está bien, quédate. Y así es que éramos vecinos, ¿no? Y llegó la hora, todo estaba bien hasta que la mamá Dorothy apaga la luz y dije, no la voy a hacer. Y así es que ella llamó a la casa diciendo que había salido corriendo a mi casa. Y fracasé y no pude quedarme ahí. Huí de su casa y me fui a la mía. La próxima vez, en ocasión, estaba en tercero primaria, vivíamos en Flint, Michigan, íbamos a Kalamazoo, Michigan, Battle Creek. Era mi padre, él estaba estudiando en Western University para una maestría. Y nos íbamos a quedar en ese lugar por 3 veranos y conocimos a esta familia en la iglesia, muy lindos. Yo pensaba que eran millonarios porque tenían una piscina, caballos y venían ellos en las afueras. Tenían 2 hijos como de mi edad y me invitaron a pasar la noche y ellos me platicaban de los caballos, de la piscina que tenían y me emocioné y era como Disneylandia. Y les pedí permiso a mis papás, así salimos a las afueras para la casa, y todo estaba bien hasta que llegó el momento de ir a dormir. Y cuando esa mamá apagó las luces del cuarto sabía que no iba a poder aguantar. Pero esta vez no podía salir corriendo a mi casa. No sabía ni dónde estaba el camino, ni dónde estaba. Obvio no teníamos celulares, ni sabía el número de mis papás. Y esto es lo que pasó. Nunca se me va a olvidar. Cuando apagaron las luces, teníamos literas y una cama. En la oscuridad le pregunté a uno de los hermanos qué es lo que íbamos a hacer mañana. Y él me decía, pues vamos a ir a montar toda la mañana, hay unos senderos muy padres, va a ser genial. Yo crecí montando caballos, pero en el Walmart. Esos caballitos tragamonedas, pero ahora un caballo de verdad. Y el otro hermano irrumpió y después vamos a ir a nadar. Nadaremos hasta la tarde. Le digo, como un niño de tercero de primaria, el montar y nadar era súper genial. Bueno, mejor dicho, eran las 2 razones que aguanté el miedo toda la noche. Me decía a mí mismo una y otra vez montar, nadar y lo logré anticipando por lo que iba a ser al día siguiente. Y Dios sabe que habrá tiempos que usted y yo no sabemos si podemos aguantar. Las noches aparentan ser largas, el dolor, la soledad, el temor, la preocupación, la ansiedad, la incertidumbre. La Biblia es tan real que las cosas malas nos pasan a todos. La vida es difícil y la Biblia nunca lo disfraza. Jesús dijo, en este mundo tendráis aflicción. No dice que a la mejor, dice tendrás problemas. La tentación no es de que si llega, sino va a pasar. ¿Cómo le haremos para no darnos por vencidos?
con un adelanto del final. Jesús viene y cuando Él venga, yo me voy con Él. Para lo mejor que el futuro jamás me hubiera imaginado. El partido no se ha terminado hasta que Cristo se presente. Y cuando Él diga, ya se terminó, es cuando empezamos el nuevo comienzo de la mejor eternidad jamás imaginada. Yo recuerdo cuando yo escuchaba un canto que se titulaba Valió la pena cuando veamos a Jesús. Nuestras pruebas serán tan insignificantes cuando veremos un solo vistazo de Él, de su hermoso rostro, toda tristeza desaparecerá. Y corra esta carrera valientemente hasta ver a Cristo. Vamos a ver a Cristo. Y el saber me da la valentía, la fortaleza de continuar. Una de las primeras razones de profecía que nos brinda. Viene la segunda. Se nos adelanta la final para retarnos a cambiar la forma en que vivimos. No solamente nos insta esperanza, fortaleza, pero reto de cambiar. Le muestro. En el apóstol Pedro, segunda de Pedro 3, versículo 11, puesto que todo va a ser destruido de esta manera, tiempos finales, con cuánta santidad y devoción debemos vivir. Fíjense lo que dice. Deben de vivir santos y con devoción, esperando, anticipando, ¿no?, los tiempos de este evento, este adelanto. ¿Qué tipo de persona debo ser? ¿Cómo? Se nos dice santidad y devoción. No es como nunca voy a pecar, nunca voy a fallar. Escuchen, nosotros pecamos y fallamos. De vivir con esta prioridad, valorando a Dios. En las palabras de Rick Warren, es vivir una vida con propósito. Rick escribe lo siguiente: no se trata de ti. El propósito de tu vida es mejor que tu éxito personal, tu tranquilidad, más que tus sueños, guajiros y ambiciones. Si usted quiere saber por qué fue puesto en este planeta, tiene que empezar con Dios. Usted nació por el propósito de Él y para sus propósitos. Bueno, antes, ¿cuál es el propósito de Dios para mi vida? Aquí en la iglesia tenemos 4 seminarios de desarrollo. Ahora que todo se ha puesto en pausa en el campus, no hemos podido dar estas clases, pero pronto los vamos a reactivar. Y estoy creyendo de que el Día del Padre ya vamos a estar de regreso. Esta es nuestra meta. Para esto estamos trabajando. Hable al gobernador, hable a quien quiera y pídale a Dios. Así es que regresaremos a estos 4 propósitos de Dios para su vida y para los míos, basados en los propósitos de Él. El primer propósito es membresía, que usted y yo estamos conectados a Dios y a su familia. Ve que para estar en Dios necesitamos estar dentro de la familia de Dios, necesitar estar conectados en las dos. El segundo propósito es la madurez. Dios quiere que crezcamos. Así que en este segundo seminario se habla sobre 4 hábitos, 4 disciplinas, prácticas, porque uno envejece sin hacer nada, pero uno tiene que trabajar para madurar. El tercer propósito de Dios es el ministerio. Es el descubrir cómo Dios me ha formado únicamente para servir. Usted ha sido formado para ministrar, equipado para edificar a los demás. Es el propósito de Dios para nosotros y nos equipa para ello. Hablamos de esto, de cómo somos moldeados para ser significantes. Otro plan más arriba de tener éxito. Y el cuarto, esa es la misión. Vuestra misión en este mundo. Jesús nos dice que debemos de sal y la tierra, la luz y la tierra, en la tierra. Ser influencers. Si alguien ocupa ahora en este mundo de influencers, somos nosotros. Necesita esa luz, que la iluminación y la sal para preservar, para agregar el sabor. Es Jesús en nosotros. ¿De dónde viene esto de Jesús?
Escúcheme, deje ser lo más real posible. Yo sé que hay muchas protestas, personas luchando por derechos y eso es lo correcto. Inclusive la Biblia nos ordena defender a los demás, de hablar por otros, especialmente por aquellos que son vulnerables. Y nuestros amigos afroamericanos lo pueden hacer, pero otras necesitan que nos acompañemos y lo haremos juntamente. La Biblia nos dice que debemos estar a favor de nosotros. Esto es algo muy bueno y bíblico. Pero no nos detengamos ahí, porque la manera de la que la sociedad cambia es de adentro hacia afuera, es del corazón. La única manera que la sociedad va a cambiar es cuando los corazones cambien, mentes y vidas cambien. Y una de las maneras que esto va a suceder es cuando usted y yo nos hacemos agentes del cambio en este mundo. Y no lo hacemos solamente defendiendo a los demás, sino también hacemos cuando vivimos lo que predicamos. Literalmente no compartimos un mensaje, sino nos convertimos en el mensaje. La pregunta, ¿qué mensaje dice su vida? Yo no puedo hablar por todos aquellos que cometen atrocidades, pero yo puedo asegurar que yo haré ese tipo, no haré ese tipo de cosas, que mi corazón y mi vida son cambiadas. Y cuando cambie, otros podrán cambiar y ellos otros cambiarán y el cambio se dará dentro hacia afuera para verlo, el cambio exterior. ¿Qué tipo de personas deberíamos de ser entonces? ¿Cómo debemos de vivir? Vamos al segundo propósito de conocer el final del mundo. Son intencionadas para el desafío cómo vemos la vida y a los demás. No solamente cómo vivimos, sino también cómo vuestra perspectiva de la vida. El apóstol Pablo nos dice en 2 Corintios 4:18, porque no nos fijamos en lo que vemos, sino en lo que no se ve, ya que las cosas que se ven son pasajeras, pero las que no se ven son eternas. ¿De qué es lo que está hablando? Cosas que vemos, tocamos, son materiales, son temporales, pero son cosas que vemos, son las que duran para siempre. Entonces, el adelante de los finales, sabemos de qué es lo que va a durar. El mejor inversión en su vida es en las cosas que duran. Los inversionistas sabios saben que existen dos tipos de inversiones. Las inversiones que se aprecian y las inversiones depreciativas, perdón. Por ejemplo, una casa es en su mayor parte el valor va a subir. Usted compra un vehículo, en cuanto sale de la agencia ya perdió el valor y ya no le dan por lo que acaba de pagar hace unos minutos. Pero sabemos que no podemos comprar solamente cosas así eh, que duran para siempre, pero le voy a decir, si usted vive para la voluntad de Dios y la Biblia de Dios, para las personas, las únicas dos cosas en esta vida que estarán en la venidera es la palabra de Dios que nunca pasará y las personas, porque son eternales. Usted nunca conoció a nadie que no vaya a vivir para siempre. La pregunta es dónde y cómo. Tenemos un espíritu eterno, así que tiene sentido, porque sé lo que va a pasar, puedo cambiar, invertir mi vida en lo que va a ser eterno, en lo que no se deprecia, esto es la palabra de Dios y la voluntad de Dios, y viviendo como Él manda, por doquiera, invirtiendo en todo lo que puedo y en lo que soy, en personas, que es lo que importa. Una más en adelanto de lo que pasará en el fin del mundo son intencionados para retarnos y cambiar. Escuche, nuestro negocio principal. Nuestro negocio principal no es lo que hacemos para vivir. Yo me estoy refiriendo a su trabajo, no me refiero a eso. No habla de lo que usted hace para ganar dinero. Eso no es nuestro negocio principal. Es importante, sí, sin lugar a duda, pero nuestro negocio principal es lo que hacemos para tener vida, la vida de nosotros y los demás. Jesús habla de esto en la historia que encontramos en el Evangelio de Lucas 19:13. Jesús dice, antes de salir, llamó a 10 de sus empleados, entregó a cada uno de ellos una gran cantidad de dinero y les dijo, hagan negocio, ¿qué? Negocio con este dinero hasta que yo venga. Jesús dice, hagan negocios hasta que yo regrese. Hagan negocios hasta que yo regrese. Hasta el final del mundo. En esta esencia,
Dios nos está diciendo que hagamos juntos con Él. Este negocio primordial es de Dios. Cuando oramos el Padre nuestro, vénganos tu reino y hágase tu voluntad. O sea, su reino, su voluntad. Que el reino de Dios no es nuestro reino. Aquí hay un ejemplo clásico, una historia muy buena. Viene de Jeffrey Carter. Jeffrey es un seguidor de Jesús y nos comparte una ocasión que abordó un vuelo. Al lado suyo se encontró un hombre de negocios portando un traje muy importante, con su portafolio de diseñador, dándole lectura a Wall Street Journal. Jeff estaba viajando y estaba buscando un trabajo y estaba vestido muy casual. Se presentaron y el hombre de negocios le comentó a lo que él se dedicaba, diciendo muy orgulloso de ello, ¿no? Él estaba en el negocio de salón de bellezas, hablaba de cómo podía cambiar el concepto, el autoconcepto de una mujer al cambiar su cuerpo. Y luego dijo, tenemos planes de expandernos en estos años venideros. Yo voy a hacerme millonario. Y luego volteó a ver a Jeff vestido él muy casual y le pregunta, ¿y a qué te dedicas tú? Y aquí es lo que Jeff describe. Escuché una voz interna que me decía, déjale saber que aquel que se jacte en el Señor. Entonces yo le contesté, qué curioso que nosotros tenemos muchas cosas en común. Tú estás en los negocios de cambiar cuerpos, yo estoy en el negocio de cambiar personalidades. Nosotros aplicamos los principios teocráticos para llegar a modificaciones personales. Y sabía que había estado enganchado, pero nunca lo iba a aceptar. El orgullo es poderoso. Él replicó, ¿sabes qué coincidencia? Ya había escuchado de eso. ¿Tienes otras oficinas por aquí en la ciudad? Oh, tenemos muchas oficinas por doquier. Estamos en todos los estados, inclusive en toda la nación. Tenemos, inclusive en Alaska y en Hawái tenemos oficinas. Su rostro extraño, trato de adivinar qué negocio es, qué compañía. De seguro la habría leído en Wall Street o algo. Y de hecho, continué diciendo, nos hicimos ya internacionales. La administración tiene planes de tener una oficina principal en cada país del mundo dentro de esta era. Preguntéle, ¿tú tienes esto así en tu negocio? Bueno, no me contestó, todavía no. Pero mencionaste administración, ¿cómo es que lo hacen funcionar? Bueno, es un negocio familiar, un padre y un hijo, y ellos administran todo. Él contestó escépticamente, sí, se lleva mucho dinero, ¿verdad? Capital, sí, dinero, sí. Nadie sabe cuánto se ocupa, pero nunca nos preocupamos porque nunca nos falta. El jefe siempre aparenta tener suficiente, es muy creativo. Así que el dinero nunca falta. Inclusive todos los que estamos dentro de la organización decimos que él tiene todos los rebaños y miles de praderas. O es ranchero. Bueno, no ranchero, pero es una manera que nosotros sabemos qué tanta riqueza tiene. Él se recostó en el asiento y dijo, ¿qué tal tú? ¿Los empleados? Es algo increíble. Tiene un espíritu que prevalece en toda la organización. El padre y el hijo se aman tanto que derraman todo este amor en la organización y todos nos encontramos amándonos. Yo sé que se oye mal así, pero yo tengo a alguien que daría su vida por mí. ¿Tú tienes esto en tu negocio? No, todavía no. Y cambio de estrategia. ¿Tienes buenos beneficios? Oh, sí, sustanciales. Lo dijo sonriendo. Tengo un seguro completo, todo lo básico. Tal vez no me lo vas a creer, pero es la verdad. Tengo acciones en una mansión que está ahorita siendo preparada. ¿Tienes tú eso en tu negocio? Y él contestó, bueno, no. Se le estaba haciendo la luz. Hey, si tu negocio está tan fabuloso, ¿por qué no he escuchado de él antes? Muy buena pregunta, le contesté. Después de todo, tenemos una tradición de 2000 años. ¿Quieres inscribirte? Y con eso, Jeffrey comenzó con la plática espiritual de Dios, de la iglesia, del negocio familiar de Dios, y se hizo un amigo. Y compartió con eso a un hombre una oportunidad muy especial para una invitación personal que él podría pertenecer a la familia eternal de Dios, el negocio más grande de su vida que jamás soñará o se imaginaría. La pregunta, ¿cuántas oportunidades que se le presente a presentar a Jesús usted está aprovechando? Cuando mi negocio principal no es el ganar dinero, pero más bien hacer vida
la mía y la de los demás, busco estas oportunidades. Dejo que le diga que con todo lo que está pasando ahora en este mundo, hay más personas desesperadas, más hambrientas, más confundidas, más temerosas, más abiertas. ¿Las podemos ver? Interesantemente Jesús le dijo a sus discípulos, ya las praderas están listas para cosechar. Vean, Jesús veía las cosas que otros no veían. Mientras ellos buscaban comida, Él buscaba vidas. Y quiere usar Dios a usted. Y le digo otra vez más, Dios quiere cambiar su vida y mi vida para que seamos agentes del cambio en este mundo. Y en el negocio de Dios debe ser nuestro negocio primordial. Por eso Dios nos da un adelanto del final para que usted y yo seamos confrontados a cambiar en lo que es más importante. El adelantar el final del trama no es del todo mal. Inclusive en ocasiones el saber nos brinda las esperanzas, la confianza, la perspectiva, la paciencia para continuar, para ser y continuar siendo lo mejor. Una vez más, Dios sabe qué tan difícil la vida puede ser. Así que nos da estos adelantos para que usted y yo vivamos con esperanza, como optimistas vitales. Nos da estos detalles del final del mundo para instar valentía, fortaleza. Ya sé que las cosas sean saliendo fuera de control, se estén saliendo fuera, pero nuestro Dios nunca ha perdido el control y Él tendrá la última palabra. Dios nos da estos adelantos para retarnos y cambiarnos. ¿Cómo pues debemos de vivir? ¿Qué tipo de persona debo de ser? ¿Qué carácter debo de tener? Póngase al frente y hable, pero viva lo que Dios es, lo que quiere ser en su vida, en la mía y en su vida. Viva los propósitos con los valores de Dios. Necesitamos entender que debemos de ver las cosas con una perspectiva eterna. No invierta en cosas pasajeras, invierta su vida en la palabra de Dios y en las personas. Y necesitamos entender que nuestro negocio primordial no es cómo ganar dinero, sino cómo hacemos vida. Cuando usted y yo hacemos esto, es como nos cambia y como cambia Él al mundo. Y es clave para ser optimista vital. Vamos ahora a concluir esta serie con una oración y vamos a compartir comunión, pero lo quiero animar que si usted no ha aceptado al Señor Jesucristo como Señor y Salvador de su vida, haga esta oración. Perdóname mis pecados que me separan de ti, es la naturaleza de quien soy, pero quiero yo ser tu hijo. Gracias por morir en la cruz por mí. Ayúdame, Señor. Ahora, para los creyentes que ya han hecho esta oración, quiero que concluyamos esta serie. Esta es la primera semana de un nuevo mes para compartir, tomar la Santa Cena. Si todavía no tiene los elementos, puede ponerme ahorita en pausa y vaya a traer el jugo de uva y una oblea o una hostia y ahora ya póngale play. A aquellos que somos creyentes, Dios nos recuerda de que es fundamental, que es lo que Cristo ha hecho por nosotros. Pablo nos dice en la noche que Él fue traicionado, en el aposento alto tomó el pan y lo partió. Parta el pan, el panecillo. Él era el pan. Yo soy el pan de vida, quebrantado por nuestra causa. Y en cada modo y manera para que nosotros al igual seamos redimidos. Yo sé que hay mucho quebrantamiento en este mundo y quiero orar por nosotros, porque la única manera que puede Dios a completarnos es por medio de Jesús. Te doy gracias, Señor, por Jesús y por su voluntad de ser quebrantado por nosotros. El transgredido, Isaías dice, por sus llagas, por su castigo, nosotros somos hechos plenos
y sanados. Y recibimos este pan no porque nos los hemos ganado, sino porque tú nos los das y te recordamos que con Jesús lo que ha hecho por nosotros, tenemos redención. Comamos. Ese pan es el símbolo, es un recibo que usted es amado más de lo que usted se imagina, que ninguna otra persona jamás lo podrá amar, solamente Dios. Luego tomó la copa, había 4 copas, esta es la tercera copa, es la copa de redención, de volver a comprar. A menudo que beban, háganlo en mi memoria, decía el Señor Jesús. Debemos de recordar estos adelantos del fin del mundo. Y esta copa es del perdón de todo lo que nos separa de Dios, porque Jesucristo ya lo pagó en su totalidad. Mis pecados pasados, presentes y futuros. Oremos. Gracias, Señor, una vez más, que Jesucristo pagó el último precio por todos, por plenitud y conexión, para estar conectados contigo por siempre, que tú vivas dentro de nosotros y nosotros contigo por siempre, que seamos tu lugar, tu morada. Te doy gracias por esta familia de fe y lo recibimos, estos elementos de comunión que tú nos das, en el nombre de Cristo Jesús lo recibimos. Bebamos. Amén. Es amor y gracia, es increíble. Es lo que usted y yo necesitamos para tener éxito, para triunfar, para ser optimistas vital. Una vez más, estamos planeando el Día del Padre. Tenemos un invitado, Lieutenant Jerry Boykin. Usted lo puede buscar ahí en Google. Un hombre de Dios. Ha escrito un nuevo libro sobre qué es ser hombre, qué es lo que representa ser hombre. Vamos a hacer todo lo posible para tener abierto el campus, mantener todo dentro de las regulaciones del CDC. Ya lo anticipo, parece que hemos estado cerrados por siempre, ¿no? Pero ya pronto se está acercando esta fecha. La iglesia es esencial. Espero verlos pronto y que la paz que sobrepasa todo entendimiento esté con usted y sus seres queridos. Amén.